Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa Puntos de Vista del día de hoy. Tengo para todos ustedes un invitado muy especial. Se trata del mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez, quien fue secretario de las Fuerzas Armadas y actualmente es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, además de presidir Quinta República. Vamos a estar conversando con él sobre temas de mucho interés. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Nos vamos a los comerciales y retornamos con todos ustedes. Nos complace compartir con todos ustedes una entrevista con el mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez, quien está ahora como miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, además de haber sido ministro de las Fuerzas Armadas y de presidir Quinta República. ¿Cómo está, general? Bueno, muy complacido es la palabra, y no es devolviéndote el piropo. Muy complacido de estar aquí. Así es. En una invitación que yo siempre defiero con mucho gusto. Wow. Y tengo la sensación, no solamente que estoy frente al talento, sino la veteranía. Y eso hay que recalcarlo mucho, veteranía, sin que tenga implicaciones de edad, ¿verdad? Así es. La veteranía, y sobre todo enfocada al papel de la mujer en las comunicaciones. Entonces, como siempre, un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este espacio tan importante. Y además, un saludo muy pueblista y muy leonelista también para toda la audiencia. Bien, pues comencemos con la visión que tiene el general Soto Jiménez del país. Pasadas las elecciones y concluido el mes de la patria, ¿cómo está viendo que está el país? ¿Hacia dónde vamos? Yo quisiera decir, como dominicano, de hecho y de derecho, yo quisiera decir que estamos bien, pero esa no es la situación, la visión de conjunto, porque hay una serie de distorsiones en todo el ámbito social. Yo a veces no, lo primero que yo hago a las 4:50 de la mañana es entonces ver las noticias con unas facilidades que hay por ahí, que por lo menos te dicen los titulares, todos los titulares, para ver lo que está pasando en el país. Y entonces yo tengo la sensación de que siempre hay malas noticias. Y cuando no hay malas noticias, y eso hay que tener templanza para no dañar el día. Entonces, cuando se trata del organismo rector, que es el Estado, pero sobre todo el gobierno, en un país fundamentalmente presidencialista, distorsiona la realidad. Hay una distorsión de la realidad. Y eso no tiene que ver ni tiene implicaciones con la oposición o la politiquería, que es un arma indudable, por eso los errores del gobierno, sino que a mí me preocupa porque esa distorsión es en contra de las grandes mayorías nacionales que tienen precisamente esa sensación, la sensación que yo le estoy diciendo, que el país está manga por hombro, que no hay una aplicación certera de las llamadas políticas de Estado, todo lo contrario, las cosas se hacen en una conveniencia muy relativa de los que están en el poder, pero en perjuicio de los demás, y entonces eso crea ansiedad. Mira, hay un detalle que parecería que no tiene que ver nada, pero nadie le hace caso a eso. Nadie repara. Se usan las estadísticas para otra cosa, y sobre todo distorsionar las estadísticas. Nadie repara en la cantidad de suicidios que está pasando en la República Dominicana. La tasa de suicidio. Entonces, bueno, se da que hay un problema químico en cuanto al comportamiento, la conducta de los dominicanos. No, eso tiene que ver con la situación económica y con esa ansiedad que yo me refiero de que nada marcha bien, el Estado
ni incentiva ni regula nada. El Estado habla, el gobierno habla. Bueno, el presidente Fernández acaba de decirle al presidente, precisamente después del discurso, lo que le acaba de decir, que hable menos y que actúe más. Y cuando él dice eso, es precisamente una vocación para mejorar la suerte de la gente, aunque se use electoralmente en sentido contrario, pero la suerte de la gente. Mira, si tú haces, porque hay que hacer una auditoría, es una pregunta que requiere necesariamente hacer una auditoría de las cosas que están pasando en el país. Hay que hablar precisamente del problema del alto costo de la canasta familiar. Ya la gente, yo recuerdo una tonadilla por ahí, en una oración que decía que cuando se le daba gracias a Dios por los alimentos, que de las 3 iban 2, pero ahora el asunto es para la grande mayoría que no son 2, es una. Mientras se le dice al país que en la economía todo está bien. Todo está bien, hay un crecimiento económico que de ninguna manera, que no existe el crecimiento económico, es lo que el presidente Fernández ha llamado un rebote estadística con relación al año de la crisis, el último año de la crisis, y lo más importante que hay que darse cuenta, que en lo que yo repito esa palabra, no es que me he casado con ella, es que es así, la distorsión. ¿Por qué? Porque en ese sentido, lo que dice el gobierno no compagina precisamente con la realidad, con lo que está pasando la gente. Entonces, en esa auditoría hay que mencionar el alto costo de la canasta familiar, el deterioro de los servicios. ¿Verdad? Una periodista, creo que del Listín Diario, que habló de que en ese momento, que quizá hace cerca de un año, ella dijo que había 12 servicios deteriorados. Bueno, pero ya no son 12. Es el doble, son 24 servicios que están deteriorados, no que funcionaban de forma excelente, pero funcionaban y que ahora han dejado de funcionar. Y hay un quebrantamiento también del aspecto moral de la sociedad, que hay que lo que yo llamo, y sin daños a terceros, pero señalándolo, de lo que yo llamo la haitianización de la sociedad dominicana. Todo el mundo piensa en la cantidad muy grande de inmigrantes, que no se ha hecho nada con eso tampoco, la cantidad de inmigrantes ilegales, todo el mundo habla de eso. Pero yo no me refiero solamente a eso. Es que uno de los daños de esa migración ilegal es que yo he dicho, y lo he dicho en este programa, que se traga los frutos de la democracia dominicana. Pero el otro daño que yo digo, que es más importante, es que usted ve, y es algo tangible, usted visita localidades del país, pero no hay que irse muy lejos, estoy hablando de cosas, usted ve que hay un estilo de vida propio de nuestros vecinos, ¿verdad? Entonces tú lo ves en el hacinamiento, en la rabalización y en el deterioro de las costumbres dominicanas, no solamente de las buenas y las malas, sino de nuestras costumbres, Hay un problema inclusive, y hay que decirlo, de sanidad, de saneamiento, ¿verdad? Entonces, tú visitas ciertas áreas y tú ves que es un albañal, ¿verdad? Y usted lo ve, aunque usted ve, no es que está copado por haitianos, son los dominicanos que por rebosamiento y por falta de regulación y de alerta de las autoridades, entonces no toman carta en el asunto. El 27 de febrero todo el mundo habla del discurso del presidente, ¿verdad? En bien o en mal. Cada vez menos lo que hablan bien, sobre todo los funcionarios, pero lo que hablan mal. Pero nadie repara la advertencia que hace el presidente del Instituto Duartiano cuando dice clara y responsablemente, y no se le conoce militancia política al director, que él dice claramente que el Estado no está afrontando con la debida seriedad, energía legal, el problema haitiano, el problema de la migración haitiana y sus consecuencias. Así es. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa comercial y retornamos? ¿Usted es la jefa aquí? Volvemos, no se vayan.
acompaña en el día de hoy el mayor general retirado, José Miguel Soto Jiménez, es ministro de las Fuerzas Armadas. Yo quisiera que habláramos un poco de Leonel Fernández y su perspectiva para el 19 de mayo. ¿Cómo usted cree que se va a comportar frente al electorado? Bueno, yo pienso y estoy determinado, que es una palabra que a veces hay que tener cuidado en usarla. Yo estoy seguro que el presidente Fernández, confiando en su liderazgo, en su carácter visionario, pero sobre todo en su capacidad, una capacidad basada en la experiencia, Y recuerdo una frase famosa de Jack Swall, un empresario norteamericano, que él decía que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Entonces, yo confío plenamente en el liderazgo del presidente Leonel Fernández y estoy seguro, José Miguel Soto está seguro, a despecho de que pertenezco a esa organización, con mucha determinación, vuelvo y te repito, de que va a ganar las próximas elecciones de mayo, que es una necesidad nacional. ¿Para qué? Para regenerar el Estado, para construir una voluntad política, y él sabe cómo hacerlo, que esté al servicio no solamente del progreso, como se ha dicho, sino del rescate del país, de esa sociedad que vemos que en su tejido está descompuesta. ¿Y cómo se hace eso? Con una varita mágica, no, usando todo el aval de su experiencia, vuelvo y te repito, para entonces encauzarla en base a las instituciones, al rescate de las instituciones, al rescate de la sensatez, al rescate del buen juicio, ¿verdad? Y es de muchas formas que eso está concentrado en el eslogan ese de que vuelve el progreso, que vuelve el progreso, que vuelve el progreso. Y el progreso, fíjate, está basamentado en aquello que se repite mucho, que lo que no avanza retrocede en todos los órdenes, lo que no avanza retrocede. Hablábamos en principio del programa de la descomposición social, ¿verdad? Pero esa descomposición social no hay que ser un genio para darse cuenta de que cuál es el papel regulador del Estado, en todos los sentidos, en el marco de la ley. Hay mucha gente que habla hasta de la dictadura de la ley, ¿verdad? Que es una contradicción. Bueno, pero de eso es que se trata precisamente, ¿verdad? Y sobre todo, como ha dicho mismo el presidente Fernández, se trata de hablar menos y de hablar la verdad, porque hay que recordar que el escudo nacional que está abierto en Juan, ¿qué es lo que dice? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De eso se trata precisamente. Entonces, yo estoy seguro, y soy enfático al repetirlo, de que lo que le espera a la fuerza del pueblo y al presidente Fernández, su líder, es la victoria en las próximas elecciones. Eso es lo que le espera. Y vuelvo y te repito, no para que esté bien Soto, para que esté bien, para satisfacer al presidente Fernández. Señores, es el país que requiere de un cambio, de un verdadero cambio, de un cambio que no se quede precisamente en la retórica hiperbólica, en el desdoblamiento de la verdad, ni siquiera en media verdad de la fábula, Y mira, fíjate, si tú ves, mucha gente habla y me pregunta sobre el discurso del presidente. Yo creo que el discurso del presidente, la principal virtud, ¿verdad?, es la fábula. Es la fábula. Es más, yo me tomé la molestia, y fue una verdadera molestia, porque es un discurso largo, de leer el discurso, de leerlo, ¿verdad? Y no hubo un aspecto, un solo aspecto, que no se le pueda inmediatamente responder contradiciéndolo en la inexactitud de lo que dice, que ese es el problema de la hipérbole. Sencillamente, cuando no lo desmiente la realidad inmediata, lo desmiente sus mismas declaraciones, porque no existe realmente
una política comunicacional que diga las cosas. Hasta usted puede decir, bueno, lo dicen ellos porque hay claridad y afanidad en el uso de las informaciones públicas. No. Es que usted nota que se le va la mano. Se le va la mano y dicen lo que no quieren decir, incluyendo el presidente de la República. En ocasiones dice lo que él mismo se contradice en sus locuciones. Yo siempre he criticado, inclusive en este programa, la inclinación que tiene el presidente de la República por la hipérbole. La hipérbole es una licencia literaria, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con la hipérbole, porque la hipérbole, y menos en la boca de un mandatario, entonces te conduce inevitablemente a la falacia y en el mejor de los casos a la inexactitud de decir cosas. Por ejemplo, el presidente en su discurso, él habla y repite como una promesa cumplida el éxito de la diplomacia dominicana con respecto al caso de Haití. ¿Y usted cree que ha habido un éxito y una promesa cumplida? Él tomó medidas drásticas y se hizo un gran amaraco con respecto al tema del canal. Separó la construcción del canal. Han llegado a Haití los soldados kenianos. Hoy anuncia el periódico, estamos en marzo ya, el 1 de marzo. El presidente había dicho que en una intervención de prensa, en su rueda de prensa de los lunes, el presidente había dicho, interesante, que eso era un triunfo de la diplomacia dominicana, la llegada de los kenianos, que era un triunfo del contingente de tropas. Bueno, pero y en esa rueda de prensa le puso hasta fecha, que era en noviembre, pero llegó en noviembre, no llegaron, llegó diciembre, no llegaron, llegó enero, no llegaron, llegó febrero y no llegaron, y entonces ahora se está diciendo que, bueno, que va a venir, que van a venir, no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero van a venir. Y entonces el presidente también ha hecho esfuerzos extraordinarios desde el punto de vista retórico en toda la comunidad, en todas las visitas que ha hecho en el exterior para hablar, en pedir ayuda para Haití. Mire, yo estoy admirado precisamente, pero me preocupa la inclinación que tiene el presidente de la República por ese amor a Haití desde el punto de vista humanístico. Pero resulta que él es el presidente de la República Dominicana y el mismo amor que él le tiene a Haití debe ser aplicado a la República Dominicana como deber. Así es. No como inclinación, como un deber. General Soto, se me acaba el tiempo, me queda un minuto y quisiera que habláramos un poco de la alianza RD. Rescate RD, mira, ¿qué usted cree que va a pasar? Si tú sabes que yo he visto la prensa, yo no tengo inteligencia privilegiada a pesar de haber sido ministro de Defensa, pero la gente no repara en un detalle importante que debemos reparar. La gente dice, pero ¿y por qué no se unieron? Está hablando del PLD y ahora, ¿por qué? Y entonces rescate, se especula de eso. Bueno, pero hay un detalle, parece que no leyeron el documento fundacional de Rescate RD, donde se decía claramente cuáles eran los puntos de contacto y las posibilidades de alianza que se produjeron en estas elecciones municipales, ¿verdad? Se produjeron. Y ahora entonces, ese mismo documento fundacional habla claro y dice que son 3 partidos, iban a ir unidos, no iban a ir unidos hasta la primera vuelta y que el que ganara en la segunda vuelta, si hay segunda vuelta, si hay porque nosotros vamos a ganar en primera vuelta. Si hubiese en ese aspecto, entonces uno, el que quedaría en tercero, apoyaría al que quedaría en segundo, ¿verdad? Entonces yo no veo cuál es, yo creo que nos hemos contagiado también de la fábula, ¿verdad? Hay que ver
lo que es. Entonces a mí no me parece ningún tipo de disidencia o de malquerencia, para así llamarlo, de que se inscriban los candidatos presidenciales por separado, porque eso fue lo que se acordó. Ahora, interesante, que es lo que demuestra los ámbitos posibilísticos de la alianza. ¿Usted sabe cuál es? ¿Cuál es? O que ahora entonces parece que van a ir, o parece no, ya creo que, no sé si se han inscrito, pero hay senador, en el ámbito congresional, la alianza sigue. Yo creo que hay un merengue que dice así, que la alianza sigue. Sí. Bien, pues con estas palabras concluimos la participación del general Soto Jiménez aquí en nuestro programa Puntos de Vista. Adelantarle mi felicitación con motivo de su cumpleaños. Muchas gracias. Este fin de semana. Sí. Bien, vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.